Bueno, vamos a acabar el día de hoy, antes de la fiesta, con el talento de la escuela y las experiencias alumni. Y bueno, van a presentar David Most, de moda, María Rosado García, de diseño interactivo, Brenda García Johnson, de producto, Aurora Merino, de gráfico, Marta García, de interiores y Carlos Escobero, de interactivos. Muchas gracias, chicos. Adelante. Esto está puesto ya para presentar. Sí, ha dicho que le demos a control L. ¿Le puedes dar? Gracias. Esto no va, creo. Que se ha desconectado, yo creo. No sé. Igual no lo llegamos. No sé. O sea, que me decías que no iba al mando. Es que no sé esto cómo va. Las flechas laterales. Así. Perdón, ¿eh? Es que lo acabo de probar, mira. Sí, pero que no sé. No, pero eso te lo van a poner ahora. Tú no te preocupes, eso te lo pinchan ahora. Mira, ya está. Ah, vale, genial. Pues hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a la organización de la escuela por darnos la oportunidad de volver aquí y contar nuestra experiencia como antiguos alumnos. Y bueno, nada, yo quería contar un poco en esta charla qué es lo que nos pidieron a la hora de enfrentarla, como contaros un poco cómo es mi experiencia, más que entrar en todas las cosas que he ido haciendo como una a una, sino cómo lo he hecho, ¿no? Y lo que he hecho, que bueno, yo espero que os sirva como ejemplo, no para que lo hagáis exactamente igual, pero para que veáis como un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? Cómo lo he hecho yo. Entonces, bueno, pues yo empecé en el mundo de la moda porque, bueno, yo estudié bachillerato de artes, como muchos de vosotros seguramente, y bueno, descubrí la fotografía, que era una asignatura que había ahí optativa, y bueno, a raíz de ahí me interesó el mundo de la fotografía y me vine a Madrid a estudiar el grado de fotografía. Y bueno, ahí dentro descubrí el mundo de un poco de la fotografía de moda, el estilismo, que me gustó bastante, y de ahí me pasé a estudiar estilismo en Arte 10. Y cuando terminé, pues ya me vi que en realidad lo que me gustaba 100% era el diseño más que el estilismo y la fotografía, y ya me vine aquí a estudiar los 4 años de carrera. Bueno, mis primeros trabajos así como diseñador empezaron aquí en la escuela. En realidad yo, el primer proyecto, o sea, el proyecto final de carrera que presenté aquí, bueno, ya sabéis todo lo importante que es tener Instagram, mover todo por ahí. Bueno, pues yo pues subía todas mis cosas que hacía, tanto aquí como cosas que hacía externas, tal. Y bueno, un estilista que trabajaba en Élite, en la serie esta de Netflix, de la temporada 1, pues lo vio, le gustó y bueno, me lo alquilaron. Y a partir de ahí pues empecé un poco a medir de alta autónomo porque tenía que facturar, y a partir de ahí ya empezó como la aventura un poco pues eso, de lo que he ido haciendo estos años. Entonces, bueno, aparte de eso, los primeros proyectos yo también empecé mucho a hacer cosas en el mundo del espectáculo, el mundo de la noche, para drag queens, un poco, o sea, mi estilo como diseñador pues estaba más como que encajaba un poco más ahí, ¿no? En ese mundo, más que a lo mejor en ropa más comercial o algo así. Entonces, bueno, pues empecé un poco ahí a moverme por gente que conocía, yo qué sé, al final son un poco contactos y irte moviendo, ¿no? Y bueno, como os decía, pues eso, empecé en el mundo de la noche a hacer vestuario para show, espectáculo, y un segundo que me he perdido. Vale, pues nada, ya os voy a contar un poco. Bueno, aquí he puesto un montón de imágenes que tampoco me voy a meter en ello. Vale. ¿Cómo surgió la idea de mi marca? ¿Vale? También era un punto que quería comentaros. Bueno, pues como os decía antes, yo empecé un poco en ese mundo y claro, yo quería un poco complementar ese estilo, ¿no? de espectáculo y de show con cosas más comerciales y llevarla a mis propias colecciones para luego poder venderlas o alquilarlas o lo que sea. Y bueno, pues me presenté a EGO, que es la plataforma que hay de jóvenes diseñadores de moda, que yo creo que es la más importante de España, junto con la 080 Barcelona.
y en el 2022, y bueno, me cogieron, hice mi primer desfile allí. Y bueno, a partir de aquí, la verdad que es, o sea, es una plataforma súper interesante, yo os la recomiendo a todos, la verdad, porque o sea, lo que te ofrece como plataforma, como prensa y como expositor es como súper interesante. Y bueno, a raíz de aquí, pues nada, me empezaron a entrar como más cosas, más encargos, entré también en un showroom, que bueno, para los que no sepáis es como un agente de prensa, ¿no? Donde tú tienes tus colecciones allí, los estilistas van a buscar la ropa y bueno, allí es un poco ellos te gestionan como todo lo que es que tu marca se vea, ¿no? Tanto en redes como en prensa o lo que sea. Y bueno, a partir de ahí, así es un poco como surgió. Luego a raíz de esto, pues han venido como muchas más cosas. Por ejemplo, he estado también trabajando durante 3 años con Sprayground, que es una marca de Estados Unidos. Que bueno, ellos se dedican a hacer riñoneras, mochilas, accesorios y bueno, a raíz de un estilista que trabaja aquí en España, pues bueno, nos han contactado a varios diseñadores de aquí y bueno, pues llevamos ya 3 años trabajando para ellos y bueno, ellos lo que hacen es una marca que, como os contaba, hacen mochilas, riñoneras, bolsos, no hacen ropa y lo que buscan un poco es que nosotros hagamos la ropa a través de esas mochilas. Ahora sacaré fotos, estos son todo colecciones. También estuve, por ejemplo, en el concurso de Tenerife, también de jóvenes diseñadores, que es muy importante aquí en España a nivel nacional, que también gané. Y a ver, un segundo que os pongo los Playground. Esto es, bueno, y con esta marca la verdad que he tenido unas oportunidades súper grandes porque ellos son de Nueva York, tienen la sede allí, y he podido viajar con ellos allí, nos han llevado 2 años, luego este año hemos estado en Milán también haciendo todo el vestuario y ha sido o sea, como un trabajo un poco gradual, ¿no? El primer año empezó como con 3 o 4 looks, el segundo ya nos encargaron 12 y este año creo que fueron como unos 18 o por ahí. Entonces es un proyecto muy importante porque aparte de trabajar para otras marcas, ver cómo es el mundo, conocer el negocio tal, pues también sales de aquí y ves un poco cómo se mueve también en otros países un poco el mundo de la moda, ¿no? Cómo funcionan otro tipo de marcas. Y bueno, como os comentaba, eso es un poco el proceso, ya como veis, pues ellos diseñan el bolso y yo lo que hago es diseñar como todo el resto, ¿no? del look que sale luego en pasarela. Ellos lo hacen simplemente como una promoción, es decir, estos looks, por ejemplo, luego no se venden, son simplemente una cosa como para la pasarela, ¿no? Ellos lo que venden son los bolsos, entonces, bueno, es un poco, quieren complementar, porque claro, al final no van a sacarla a la modelo a lo mejor sola con el bolso, entonces hacen esto un poco pues como espectáculo, ¿no? Y bueno, estos son más ejemplos. Estos ya son del primer año, bueno, perdón por la calidad de las fotos. Vale, mundo artista, mundo música, que bueno, como os comenté al principio, bueno, esto no lo he dicho, pero o sea, a mí la moda, en realidad, hay mucha gente que le entra a lo mejor pues porque tiene una persona que cose en su familia, no sé qué. Yo siempre pensaba que a mí la moda me vino un poco por el mundo de la música, porque yo cuando era adolescente me acuerdo de pues, ver los videoclips, todos estos artistas, porque a mí me pilló en 2005, que era la época como del super pop, de Britney Spears, no sé qué, y todo eso, todos esos mundos, ¿no? Que creaban las artistas, pues a mí, con mi yo adolescente, claro, que íbamos al colegio, era un aburrimiento, y veías eso, pues decías, joder, qué guay, ¿no? Que hay como algo más allá de lo que nos están enseñando aquí. Entonces, creo que me entró un poco luego por ahí, luego ya con mis estudios y con la vida, pues ya me acabé dedicando a eso, pero sí que es verdad que la primera vez que a mí me llamó la atención pues un estilismo o un artista con determinada ropa fue ahí, fue en mi adolescencia y sobre todo en la música y en los videoclips. Y luego a raíz de eso, pues bueno, yo he vestido artistas también a nivel nacional, he hecho Benidorm Fest, luego, bueno, son préstamos también para artistas o cosas a medida. Bueno, no me voy a entretener porque al final son muchas cosas, no sé cuánto tiempo me queda. Vale, aquí tengo apuntado ya como para acabar, no sé cómo voy de tiempo. Me queda todavía un poquillo, ¿no? Vale. Unos consejos, ¿vale? Porque yo siempre cuando estaba aquí, pues no sé, como que echas de menos a lo mejor que te digan un poco cómo es el mundo allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo apuntadas como 4 cosas. Lo primero es, yo por ejemplo, mi experiencia, lo que hice fue como intentar adaptar todos los trabajos que yo iba haciendo aquí en la universidad con lo que quería hacer fuera. Bueno, a lo mejor al principio no, pero luego al final ya como que intenté centrarlo más, porque al final si hacéis eso, vuestro portfolio al final pues ya va a estar enfocado como a un punto. No tiene por qué ser que tú hagas algo súper espectacular. Si tú quieres dedicarte a lo mejor en un futuro a trabajar y diseñar para otra empresa, pues a lo mejor tienes que hacer tu proyecto, tus trabajos dedicados un poco a ese tipo de diseños que quieres hacer, o si ya quieres montar algo tuyo, pues yo os aconsejo que empecéis a hacer cosas por vuestra cuenta y porque queréis y no por obligación, porque es que al final esto se aprende como con mucha insistencia, haciendo muchas cosas todo el rato, fallo y error, y así va. O sea que es un poco el primer consejo. Luego el segundo, pues eso, que seáis muy creativos y auténticos con vuestros valores
y si vais a trabajar para otra persona, pues saber qué valores tiene esa marca o esa persona para la que vais a trabajar y adaptaros, ¿no?, vuestro trabajo a que refleje un poco eso. Luego aquí tengo también que tengáis mucha perseverancia, y mucha paciencia, porque al final esto es una carrera un poco de fondo, creo yo. Hay mucha gente que igual tira la toalla a la primera, otra que le dé la segunda, la tercera, entonces hay que seguir intentándolo hasta que encontréis un poco vuestro sitio, ¿vale? Vale, aquí tengo otra cosa, que cómo empezar un proyecto propio sin grandes recursos, como la mayoría de los que estamos aquí, yo me incluyo cuando salí. Pues a ver, es que tenéis que aprovechar los recursos que tengáis, es decir, si tenéis una máquina, si tenéis una tela, una tela, una tijera. Al final, aunque los recursos sean pequeños, creo que hay que aprovecharlos. O sea, al final nosotros no vamos a tener los medios que tienen las grandes marcas de París, pero si tenéis una máquina casera, incluso las máquinas de aquí de la universidad, pues aprovecharlo, ¿no?, como para... Pues porque son los medios que tenéis, entonces si no los aprovecháis, al final yo creo que por muy pocos que sean los medios, ahí se pueden hacer cosas. Es decir, que con una tela, una máquina de coser casera y una tijera se pueden hacer muchas cosos. Y bueno, ya para acabar, nada, os he comentado también un poco la importancia un poco de la prensa, el marketing y tal. También es muy importante que compartáis todo el trabajo que hagáis, aunque al principio parezca que no va a ir a ningún sitio o lo que sea, siempre es muy bueno tenerlo compartido en redes, porque mucha gente, yo casi todos los contactos, tengo página web, pero no tengo casi ni actualizada. O sea, yo lo que más uso es Instagram, tengo las redes como súper actualizadas, intentar publicar todos los días, historias, no sé qué, porque eso al final da mucho movimiento y al final, a día de hoy, es que yo creo que la gente te ve más por Instagram como que casi por una página web, que también es esencial la página, pero tener el Instagram o TikTok o redes sociales para enseñar vuestro trabajo es como súper importante. Y bueno, ya está. Aquí tengo apuntada una frase final que tengo puesto, bueno, aunque el mundo de la moda parece un poco complicado, es muy difícil, muy cansado, yo creo que lo que decía antes, con perseverancia y aguante, al final acabáis encontrando vuestro sitio seguro, ya sea haciendo algo vuestro o trabajando para otra persona. Así que ya estaría. Súper trabajo y todo. O sea, ya no solo la repercusión que has tenido, sino de verdad que qué bonita tu figuración. Vale. Ahora sí, aparece en verde. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a la organización por invitarme. Para mí es todo un honor volver a la que fue mi casa durante varios años. Para los que no me conozcáis, yo soy María Rosado. Hace un poquito menos de 4 años estaba ahí donde estáis vosotros ahora mismo. 2020 me gradué del grado en diseño gráfico, 2021 el grado del máster en diseño interactivo, y bueno, el motivo principal por el que estoy hoy aquí es porque cuando finalicé mis estudios a lo que me dediqué fue a emprender. Y entonces os voy a contar un poco cuál ha sido el camino que yo he tenido hasta ahora, pero también cuáles son las posibilidades que vosotros tenéis durante ese proceso al terminar la universidad. Entonces, por poneros un poco en contexto, año 2020, yo de trabajo de grado, lo que hago es el diario inolvidable, que además tengo aquí a la que fue mi tutora y me ayudó un poco a ponerle un poco de orden en todo ello. Lo que principalmente el objetivo que tenía era crear una serie de herramientas con la que poder almacenar todos los recuerdos más importantes de nuestra vida, por si el día de mañana teníamos una enfermedad neurodegenerativa como era el Alzheimer, poder recopilarlos. Entonces, mi objetivo principal no era que esto solamente se quedara en un prototipo, sino saber cómo poder llevar esto a producción, y conseguí una beca del Instituto de la Juventud de 3.500 euros. Esto también es algo muy interesante porque es accesible para todos vosotros, y hice una producción de 250 ejemplares. A día de hoy todavía tengo alguno, pero bueno, casi todos han sido donados a asociaciones benéficas, y si a alguien le interesa alguno, pues que me contacte porque se lo puedo hacer llegar. Posteriormente, año 2021, lo que hice fue el trabajo fin de máster. Ahí creé lo que es Dari. En este momento lo que seguía un poco obsesionada con la intención de cómo recopilar todos los momentos más importantes de nuestra vida, y lo intenté llevar a lo que es el ámbito digital.
un punto un poco que a mí siempre me gusta contar es, Dari viene de la palabra recordari, que significa volver a pasar por el corazón. Entonces, la intención que yo tuve fue lo que son crear todos esos recuerdos digitales que estamos almacenando a lo largo de nuestra vida en una aplicación digital. Posteriormente lo que hice fue constituir lo que es la empresa, me asocié con otra persona y levantamos un capital privado de lo que son 30.000 euros. Para poner un poco en contexto de la situación, yo vengo de una familia muy humilde, 30.000 euros es el doble del sueldo de mi madre anual, entonces claro, imaginaros, yo estaba en una nube, eso era increíble. Pero como veis, hablo en pasado, es decir, tuvimos que cerrar la empresa, hice un montón de cosas mal, hice algunas también que estuvieron bien, entre ellas, bueno, validación errónea, creo que para mí es una de las más importantes donde fallé. También, en la parte del equipo era compleja, pero también por el lado positivo, pues bueno, principalmente me animé, me decidí a salir a dar el salto y a día de hoy es lo que me he llevado de esa parte. Bueno, para la parte de validación errónea os recomiendo un libro que es el Moon Test y que es muy interesante a la hora de intentar validar el producto cuando todos mienten, y esa es la parte yo creo que más interesa cuando intentáis montar una startup. Luego, cuando cerramos la compañía, lo que hice fue ponerme como freelance. Trabajé en el departamento de producto digital para varias startups y ahí aprendí un montón. Trabajé desde startups que lo que hacían era gestionar el alumbrado público, por ejemplo, de Benidorm o de la línea de Concepción, startups que trabajaban para banco y análisis de datos, bueno, un montón de cosas que sirvieron a nivel de enriquecimiento mío a nivel personal. Y luego, posteriormente, lo que hice fue unirme a una de las startups para la que estaba trabajando. En este momento, Kiota, que estoy con la voz, se me pongo En este momento, bueno, soy parte del equipo de Kiota, tengo el rol de lead co-founder y me encargo dentro del departamento de producto. Principalmente somos un equipo muy pequeñito, somos 4 personas, hemos levantado una ronda y ahora mismo tenemos 4 productos en el mercado con presencia en 6 países. Entonces, lo que realmente yo os quería venir a contar aquí es que vosotros también tenéis la posibilidad de emprender. Si a mí me pidierais consejos, diría que por supuesto sí. Es cierto que es un proceso muy complejo a lo largo de económico, a lo largo de frustraciones, pero también son procesos en los que aprendes un montón de crecimiento tanto personal como profesional que creo que no se podrían aprender de otra manera. Entonces, para los próximos 5 minutos, yo lo que quería traer es un ejercicio de proyección, que vosotros imaginéis cómo os veríais, bueno, cómo os gustaría veros a lo largo de vuestra vida profesional, es decir, ahora cuando tuvierais 65 años, igual cuando nosotros nos jubilemos son algunos más, pero imaginar un poco cómo os gustaría veros al final de vuestra vida profesional. Esto es un ejercicio que plantea Mathieu al final en su libro. Y bueno, él pone como dos, para mí es un poco tajante porque dice no triunfar pero haberlo intentado, o no intentarlo y tener una carrera exitosa en una corporación. Desde mi punto de vista es muy tajante porque creo que no es todo blanco o negro y de las dos son completamente válidas. Es decir, no todo el mundo necesita emprender, no todo el mundo necesita ir a una gran corporación o trabajar para otras personas, sino que cada uno tenemos nuestras aspiraciones y todas son las correctas. Entonces, bueno, ya para finalizar, lo que había pensado era traer aquí cuáles son los 10 dilemas del emprendedor. Es decir, si vosotros decidís emprender, posiblemente lo primero que os enfrentéis será a través de estos 10 posibles puntos. El primero de ellos, el que hemos visto, trabajar por cuenta ajena o emprender. Emprender solo con socios. Yo, por ejemplo, desde mi reflexión personal, siempre lo haría con socios. Es decir, el emprendimiento es un proceso muy, muy complejo donde hay muchos altibajos, hay muchas situaciones de estrés y encontrar a la persona adecuada que te acompañe ese proceso creo que es indispensable. También aquí, si sirve un poco como consejo, es muy importante que busquéis un socio que no tenga las mismas habilidades que vosotros. Es decir, si vosotros sois buenos en producto o diseño, buscar un perfil de ventas o más financiero para que os complementéis, porque cuando son equipos tan pequeños, el solapamiento de funcionalidades o de conocimientos no funciona bien.
Luego, crecimiento control, es decir, queréis montar una agencia donde ofrecer servicios o queréis montar una startup que lo que haga sea en un tiempo de 4 o 8 años tener un crecimiento tanto económico como de empleo muy grande. Luego, crear una necesidad o atender a una que ya exista. Esto también es muy importante porque tenemos un poco la visión de que emprender solamente significa crear cosas completamente innovadoras y está demostrado que lo que mejor funciona es coger algo que ya existe y adaptarlo a una necesidad del mercado. Entonces, ahí yo también he aprendido bastante y os aconsejo casi que la segunda. Luego, observar o probar. En el mundo del emprendimiento se dice mucho como prueba rápido para fallar cuanto antes y que tengas tiempo de volver a intentarlo. Aquí hay un poco dos maneras: observar lo que está ocurriendo en el sector y ver dónde puedes entrar, o directamente empezar a prototipar, lanzar, aprender de lo que has lanzado y otra vez iterar la misma rueda. Nosotros además, por ejemplo, los que son diseñadores de producto, diseñadores digitales, tenemos mucha habilidad a la hora de poder crear prototipos funcionales, que esto nos ayude a lanzar nuevas versiones. Por último, B2C o B2B. Esto es también una decisión bastante complicada porque os va a determinar mucho qué es lo que estáis creando. Es decir, mi cliente va a ser el cliente final o voy a trabajar para mi cliente es una empresa, entonces cambia mucho todas las reglas del juego. Cuando lanzar, mejor hacer hora o esperar, un poco relacionado con lo de antes. Si lo que intentáis llegar dentro del ecosistema, se habla mucho en el que si no te da vergüenza enseñar tu producto es que ya has lanzado tarde, es decir, has tardado mucho en mejorarlo e intentar perfeccionarlo, y eso al fin y al cabo tiene sus consecuencias. Por otro lado, deuda o capital. Aquí principalmente, a no ser que vengáis de familias con mucha capacidad económica, principalmente vais a ser capital, es decir, cuando vayáis a financiar vuestro proyecto tendréis que ceder parte de la empresa a los inversores. Los inversores hay diferentes tipos. Lo más normal es que en vuestras etapas principales entren en lo que son conocidos como Business Angel. Aquí lo que hacen es ponen ticket de entre 5 y 15.000 euros a cambio de un porcentaje de la empresa. Luego, subcontratación de la tecnología o desarrollo interno. Aquí es uno de los errores que yo de mi etapa en Dari aprendí desde el primer momento. Ahora con todo el tema de la inteligencia artificial esto está cambiando mucho, pero tener desde el principio un compañero tecnológico soluciona muchísimas cosas. Lo primero, el capital va a llegar mucho más rápido, y lo segundo, tenéis mucha capacidad de control del producto que estáis creando. Entonces, mi consejo es que si tenéis amigo o amiga que sea en este caso desarrollador, intentéis echarle el guante porque son ahora mismo muy, muy valiosos. Y luego ya por último, ¿con qué fuente de financiación privada crecer? Un poco relacionado con lo que decía en el otro punto, lo más probable es que necesitéis capital para los primeros años de la compañía, y cuando digo primeros son los 3-4 primeros años, porque las startups por lo general no son rentables los primeros años de su vida, entonces tendréis que ceder parte de la compañía a cambio de dinero. Entonces, bueno, el proceso de financiación da para casi otra charla total. Son procesos bastante complejos. Yo no estoy especializada en ellos, simplemente acompaño a mi socio en esa parte. Y ya por último, lo último que quería decir como conclusión es el emprendimiento conlleva un montón de cosas buenas, es decir, mucho crecimiento, tienes una red de contactos muy amplia, te permite desarrollar algo en lo que realmente crees, pero también son procesos muy, muy estresantes, muchas horas de trabajo, tienes que rechazar un montón de planes, económicamente tampoco al principio es nada reconocido. Entonces, lo más importante, si os tenéis que quedar solamente con una cosa de la charla, es que cuidéis vuestra salud mental, porque es lo más importante, y que cada uno parte del escalón que cada uno tiene. Así que nada, si alguno se anima a emprender y os puedo ser de utilidad, tenéis ahí para encontrarme. Bueno, hola, yo soy Brenda,
vengo de la especialidad de producto. Es cierto que tengo la carrera bastante reciente, entregué el TFG hace 8 meses, pero bueno, venía a contaros un poco mi experiencia trabajando como diseñadora de producto, concretamente de ventiladores de techo e iluminación en Sullion, que bueno, Sullion es la empresa donde entré para las prácticas, me las encontró Óscar Beade y entré ya hace 2 años y desde entonces pues sigo allí. De hecho, realicé mi TFG con ellos y bueno, una pequeña introducción a la empresa. Bueno, es una empresa que lleva ya muchos años, empezó en los 60 como un pequeño taller de fabricación de lámparas, desde entonces obviamente ha cambiado un montón, ya no es un taller, pero bueno, hace menos de 10 años se metió un poco en el mercado de los ventiladores de techo, que es un tipo de producto, digamos, que se tiene bastante menos en cuenta como que una lámpara de primeras, por lo general. Entonces, pues se centra mucho en explorar como el potencial que tiene, pues con todo el tema de la climatización eficiente, también pues metiéndole funciones especiales, ventiladores con proyectores de luz, materiales fonoabsorbentes que se ven más en iluminación y bueno, ese tipo de cosas. Y también, por otro lado, pues cada vez hacen más hincapié en todo el tema del diseño. Y bueno, tienen diferentes modelos de negocio. Por un lado, pues tienen algunos productos que venden en tiendas como Leroy Merlin o Carrefour. Luego tienen un catálogo diferente para B2B, más dirigido a proyectos de interiorismo o bueno, hostelería, etcétera. Y bueno, dentro de Sullion, yo trabajo en el departamento de producto, concretamente en el equipo de diseño. Y bueno, o sea, trabajo mucho entre ambas áreas. Pero bueno, es que en estos 2 años he hecho de todo. Por un lado, con diseño, digamos que les asisto bastante pues preparando renders de producto, fotomontajes de ambiente, he hecho un montón de ilustraciones para los manuales de montaje, cartelería, PLV, o sea, de todo. Y es cierto que existen personas más especializadas en estas tareas, pero bueno, yo al asistirles pues aprendo mucho de ellos y son tareas que, aunque no estén tan relacionadas de primeras con lo que es el desarrollo del producto en sí, yo creo que me inspiran bastante. Por ejemplo, el hacer los ambientes, pues al final mola bastante imaginarte dónde te lo imaginas o dónde se puede lucir más el producto. O haciendo los manuales, pues al final hace que tenga más en cuenta las piezas que tienen que tener o cómo se monta y me evita hacer como ajustes en los diseños de más, digamos, aunque sea de forma subconsciente. Y luego dentro del departamento de producto también formo parte de un pequeño equipo junto a algunos de los product managers que nos dedicamos pues a hacer análisis de tendencias, investigar y hacemos como presentaciones internas al resto del equipo. Y bueno, a partir de esas presentaciones se desarrollan un poco los roadmaps, que es cuando decidimos pues lo que vamos a desarrollar a lo largo del año. También hago cosas más aburridas como preparar material para el registro de productos de propiedad industrial y demás. Y luego también ya diseño producto, que es un poco mi tarea principal. Lo hago a varios niveles, hay veces que simplemente modificar un archivo para modificar una pieza o me dan un producto que ya teníamos en el catálogo y me dicen queremos rediseñar el kit de luz. Entonces yo hago diferentes propuestas, pero hay veces que es más de cero, digamos, a partir de esos roadmaps y de esas ideas y que es un poco donde más libertad creativa tengo y lo que más disfruto. Entonces quería enseñaros 3 de los proyectos que he hecho en el último año. Bueno, solo como dato, estos están más enfocados al catálogo de B2B. Pero bueno, el primero es las lámparas Elena, que son un rediseño de la lámpara Elena que ya teníamos en el catálogo, que es la que veis abajo, que bueno, no es que no funcionase, pero es cierto que ya lleva muchos años y querían como actualizarla y elevarla. Entonces, lo único un poco que sabía cuando empecé es que había que mantener el material, que es yeso, y pues un poco las formas. Entonces hice varios bocetos, todos bastante parecidos a estos, porque al final esos relieves que tienes la forma más obvia, digamos, de conectarlo. Hice un montón de versiones pues con formas cóncavas, convexas, más angulares, y el resultado final es este, que bueno, tiene formas así redondeadas, tiene algunos detalles que en verdad luego cuando ves el producto no se aprecian, pero yo lo sé. Por ejemplo, las formas
redondeadas, se van volviendo más afiladas y angulares a medida que sube un poco, sí, a medida que vas a la parte de arriba. También está oculto el casquillo, con eso pues tuvimos que jugar con el tema del molde, porque al final es un material frágil, tienes que ver cómo colocas las piezas. También algo que me sorprendió mucho es porque este lo hice sobre todo en ordenador, entonces cuando llegó una de las primeras muestras, la versión grande de la lámpara pesaba más de 10 kilos y bueno, pues hubo que meterle cables tensores y ese tipo de cosas, pero bueno, este fue el resultado. El siguiente es el ventilador, la familia de ventiladores EMMA, que bueno, tanto EMMA como Victoria, que os enseñaré ahora, surgen a partir de querer ampliar una gama de ventiladores de palas retráctiles pequeños, como el que veis arriba, que se abren y cierran. Y bueno, son un producto, una tipología que al final da mucho juego porque son muy monos, cuando están cerrados pueden parecer más o menos lámparas. Y me dijeron pues eso, de ampliarla, y yo hice decenas y decenas de propuestas, algunas siguen en desarrollo. Y bueno, esta fue una de ellas, que es un ventilador muy decorativo, o sea, no es minimalista. Es cierto que con los colores y la tela y demás pues es bastante neutra, entonces funciona en muchos espacios diferentes. Pero bueno, esta en concreto es cierto que me dio bastantes dolores de cabeza, digamos, o sea, me costó mucho que cuajase. Hice una presentación al principio, porque aquí la idea era hacer algo con tela. Hice una presentación con muchísimas propuestas, no gustó ninguna. Y bueno, fue un poco desastrosa, pero lo que hice fue alejarme un poco del proyecto unos días, dedicarme a otras cosas y luego volver. Volví a hacer bocetos, había hecho muchos en iPad, dije voy a probar con papel, refresqué un poco la cabeza. Estos son solo algunos, o sea, hice un montón. Ahí en la última página se ve un poco una primera versión de lo que sería EMMA y bueno, fuimos cambiando los materiales, llegó la primera muestra, no nos gustaban cómo encajaban las piezas, hubo que hacer muchos ajustes, pero bueno, yo creo que un poco por todo lo que costó sacarlo, porque fue bastante, es de los productos a los que más cariño le tengo y le veo como un bebé. Y por último quería hablaros de Victoria, que surge pues a partir de lo que ya os he contado, de hacer diferentes propuestas de ventiladores de palas retráctiles. Esta la hice justo después que Elena, la lámpara, así que seguía bastante inspirada por ese tipo de formas, de ese tipo de relieves. Y bueno, es una, digamos, propuesta mucho más sencilla, pero que sigue teniendo un toque así especial. Estuvo bastante bien, o sea, pude estar en algunas de las reuniones con los proveedores y bueno, vi cómo les pedían como que al ser una fuente de luz más pequeña, pues la placa LED diese más luz, pero no deslumbrase. Y bueno, fue bastante guay ver cómo iba cobrando vida el producto, digamos. Y bueno, ya para terminar, bueno, estos son los 3 productos en la Feria Habitat de Valencia, que bueno, les pude ir uno de los días que expusimos. Y fue bastante guay pues llegar y ver cómo la gente se acercaba al stand, preguntaba por los productos que has diseñado. La lámpara Elena, mucha gente se acercaba y la quería tocar, y eso es algo muy guay porque es algo que tuvimos muy en cuenta a la hora de diseñar. Queríamos que fuese muy áptico, que te invitase a tocarlo. O ver a Emma, que me costó así más sacarla, pues verla ahí colgada, la verdad que fue bastante guay. Y bueno, para terminar, bueno, algo que no he mencionado es que gran parte del equipo en el que trabajo viene de la escuela. Por un lado está mi jefe, Diego Carreras, que hace tanto diseño de producto como diseño de todo. Y también 2 de las product managers son de ventilación, vienen de la carrera. De hecho, yo fui a clase con una de ellas. Y bueno, tienen un input muy creativo, a pesar de que el puesto, digamos, suene diferente. Es cierto que hablan mucho con los proveedores y lo gestionan a nivel logístico, pero muchas veces diseñan las colecciones, digamos, a otro nivel, o son quienes me plantean, pues queremos hacer algo a partir de este material, o queremos hacer un producto para este tipo de situación. Entonces, bueno, poco más que añadir, la verdad. Muchas gracias. Hola.
Paradme si hablo mucho, ¿vale? Que yo hablo muchísimo. Bueno, pues nada, me plantearon hace un par de días, porque vine con CESIDA, que es la ONG en la que estoy trabajando ahora mismo, me plantearon si venía y os contaba un poco cómo es la diferencia entre trabajar entre una empresa grande y una súper chiquitita. Lo que pasa que, bueno, estoy en un proceso de cambio a nivel laboral y vengo con un montón de preguntas que me he planteado. Bueno, pues mira, las planteo aquí. Entonces es un poco trampa, ¿no? Porque en vez de plantearos respuestas os planteo más preguntas. Pero bueno, es lo que toca, ¿vale? Entonces, bueno, yo últimamente estaba pensando mucho sobre qué es diseñar con propósito y cuál es el propósito que tenemos que tener como diseñadores a la hora de plantear un proyecto. Entonces, bueno, antes de nada me presento, yo soy Aurora y bueno, no sabía muy bien cómo hacer una presentación sobre mí, entonces pensé que en vez de abrir mi corazón iba a abrir mi Pinterest y enseñaros pues lo que me encuentro al principio. Entonces esto es una pequeña muestra. Nada, yo vengo del mundo de la Publi, he estado 3 años en Publi y 5 años trabajando en equipos de comunicación y bueno, si una cosa tienes que tener clara cuando trabajas en Publi es que hay que hablar con palabras en inglés, aunque no sepas lo que significan, todo el tiempo. Entonces, bueno, pues me defino como workaholic, esto es lo que yo digo cuando voy a una entrevista de trabajo, que significa, por si no sabéis inglés, pues que soy muy trabajadora. Soy muy creativa y soy muy plasta, la verdad. Pero como eso no lo puedo decir, suelo decir que soy inconformista. ¿Qué significa? Que cuando mi jefe me dice algo que no me gusta, pues yo le digo no me gusta. Pero bueno, yo eso lo dejo claro siempre en todas las entrevistas porque luego vienen los malentendidos y tal, igual, y de eso hablaré más adelante. Porque cuando eres inconformista hay muchos malentendidos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre trabajar para una gran empresa y una pequeñita? Bueno, pues os cuento un poco. Yo he trabajado, pues lo que decía, 3 años para una empresa de Publi y las principales características que puedo ver respecto a lo que estoy haciendo ahora, que es trabajar para una empresa donde somos máximo 10 personas, que bueno, no es una empresa, es una ONG, es el ritmo, porque trabajar para una empresa grande es frenético, o sea, es decir, todo es para ayer, siempre. Todo. Y da igual el producto final. Lo importante, sobre todo si estás haciendo cosas de comunicación en redes sociales, es que todo salga ya. Y hoy es tendencia, mañana no, y pasado y ayer tampoco. Entonces, la cosa es, hoy hay que currar, hoy hay que sacar algo, y si es una mierda, pues lo sacas igual. Y esto es así, lo siento por hablar así, pero es... Entonces, yo he estado mucho tiempo sintiendo que sacaba cosas como churros y después pensando, ¿qué es esto que he hecho? O sea, en serio, he estudiado 4 años de carrera y he estudiado animación para hacer esto, pero claro, si te piden que hagas algo para el Día Mundial del Retrete, tú lo haces y te callas. Bueno, luego la presión, porque claro, todo lo que viene con mucho ritmo viene con mucha presión. Tienes que sacar esto y no sé qué, y todos creemos que vamos a heredar la empresa. Spoiler, no es así. Spoiler, te dicen que vas a tener un puesto altísimo. Spoiler, no es así. Y entonces tú te encuentras 3 años donde te han prometido que vas a ser la directora creativa de un equipo de comunicación. Te dicen al final que es que en realidad no hace falta porque total lo estás haciendo por el mismo sueldo. Y cuando te piras, contratan a una persona de directora artística porque, ahí va, spoiler, sí que hacía falta. Entonces, eso es mi experiencia en una gran empresa. Y luego el conformismo, que es lo que yo no tengo, porque como os he dicho antes, si os acordáis, que soy muy pesada, pero que en realidad significa que soy muy inconformista, pues eso. Entonces, resulta que llega un momento en mi vida en el que me doy cuenta, por X razones, no muy agradables, de que yo no estoy hecha para una gran empresa. Y las grandes empresas no están hechas para mí, porque es que era bronca tras bronca tras bronca tras bronca. Y entonces me cae del cielo la oportunidad de trabajar en una ONG donde puedo hacer proyectos muy chulos, porque CESIDA, pues bueno, es la coordinadora estatal de VIH y SIDA y trabajamos para personas súper diferentes y perfiles muy diferentes. Sé que algunos estuvisteis en la charla que di el otro día, entonces voy a contar una anécdota, lo siento para los que ya lo habéis oído, pero es que tampoco tengo muchísimas. Entonces, bueno, esta es... Esto es que es absolutamente real. Yo sé que va a parecer absurdo, pero es así. Vale, yo estaba trabajando para comunicación, para esta empresa, y me piden que haga un post para pilotos, no, perdón, para aviones privados, en plan una marca de aviones privados que tiene un hangar aquí. Entonces yo pongo un piloto y me dicen, sí, bueno, está genial, súper bien, pero ¿puede ser un perfil más español?
Y yo le digo, no entiendo esto que me estás diciendo de más española, ¿a qué te refieres? Vuelvo con lo de inconformista y tal. Entonces, y me dicen, más caucásico. Le digo, entonces bueno, claro, entendí que no querían que pusiera un perfil de una persona negra y que querían un blanco. Entonces yo, que soy un poco por culera, les puse una mujer. Y entonces me dicen, está muy bien, oye, está genial, pero ¿puede ser un hombre? Y le digo, ¿y eso porque es que queremos más verosimilitud? Y entonces yo pensé, a ver, quizás yo no soy el target de una persona que tiene un avión privado, porque si tuviera un avión privado, pues me podría permitir el lujo de decir, no, pues no voy a contratar a una persona racializada, una mujer, puede ser. En mi caso no, o sea, a mí me toca el piloto que me toca y yo ya está, asumo. Entonces, bueno, pensé, ¿qué hago yo literalmente trabajando para el enemigo? O sea, ese fue el... Y hubo un momento que me salí, o sea, de verdad, esto os lo cuento con mucha risa, pero realmente fue una conversación y tras conversación con recursos humanos, donde todo lo entienden pero no cambia nada. Y entonces yo me bajo a llorar, a llamar a mi madre y a decirle, me voy, no sé cómo voy a pagar la hipoteca, pero yo me voy y pido el paro. Y mi madre, bueno, aguanta un poco. Y ese día me llama Cesida y me dicen que tienen un portfolio mío de hace un montón de tiempo, que si quiero trabajar. Y yo, sí. Entonces yo llego y me dicen, mira, vas a trabajar por la mitad de tu sueldo, pero en un sitio que mola mucho. Y yo dije, sí, acepto. Ya veré si me tengo que meter a Mercadona después o lo que sea, yo acepto. Y entonces, bueno, aparece el orgullo de pertenencia, que es una cosa muy guay. Después de haber estado 3 años trabajando para gente que no quiere mujeres ni negros, aparece él que me digan, oye, sí, coge perfiles diversos, trabajas para gente... O sea, jolín, he hecho una campaña para mujeres trans con VIH, trabajadoras sexuales, migrantes. O sea, la diversidad está en Cesida. Es la diversidad por antonomasia. Entonces mola mucho porque trabajas con cosas que no están... o sea, yo salía de mi zona de confort. Yo me acuerdo que llego a la entrevista y les digo, oye, pero ¿hay algún perfil que no pueda meter? Me dicen, ¿eh? Y digo, sí, claro, yo no quería decir como en la entrevista, ¿negros? No, estaba fatal, ¿sabes? Pero digo, ya, por favor, porque me voy otra vez, y ya les he dicho a la empresa que estoy ahí en negociaciones, y me dicen, no, aquí súper diversos, queremos que haya... Bueno, o sea, yo alucinando y digo, ¿pero esto qué es? El paraíso, genial, estupendo. Entonces aquí aparece mi primera reflexión, ya trabajando en Cesida, que es, ¿qué diseñador quiero ser? Entonces yo os planteo esta pregunta, que es la pregunta que estoy ahora mismo intentando responder y bueno, es si yo puedo ser un agente del cambio, ¿qué me apetece cambiar? Yo me acuerdo cuando hicimos el TFG que los profesores nos dejaron, nos pusieron sobre los hombros la magnífica carga de hacer un TFG que cambiase el mundo. Y yo pensé, ¿qué? O sea, ¿qué puedo hacer yo en mi 4.º año de carrera para cambiar el mundo? No lo sé. Bueno, quizá yo no pueda cambiar el mundo, pero puedo ser un agente del cambio. Y es así como lo he llamado, y es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? ¿Cambian o no? Oye, ¿qué puedo plantear yo? Entonces yo ahora estoy en esa fase. Ahora mismo estoy en un punto muy guay porque digo, estoy trabajando para gente que me mola, que estoy haciendo campañas que me molan, que me dan la oportunidad de hacer lo que me da la gana, porque eso sí, lo guay de trabajar en un equipo donde eres la única diseñadora es que te creen. Ya está. Y chimpún. Y yo digo que se hace así y sale así. Es una maravilla. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo ahora es replantear el cambio de foco desde lo que estaba pensando antes, que era tengo que hacer diseño y un diseño tal y para un cliente X, a cambiar al foco hacia mí como diseñador y pensar qué es lo que quiero decir yo como diseñador, porque yo tengo una voz, tengo un estilo, a mí me gustan mucho los colorinchis, pues como podéis ver, porque si no, pues no sé, bueno, como podéis ver. Entonces yo pienso, ¿qué soy yo? ¿Cómo soy yo? Y me acuerdo que esta pregunta me la hizo Ana Pez en ilustración en 3º de carrera. Creo que sí. Entonces yo me acuerdo que yo le contesté esto, que es una frase muy bonita. Quiero ilustrar para los niños de ayer y los adultos de mañana. He puesto ahí ahora una ilustración 3º gráfico de la SD porque fue cuando lo dije. Y, joder, bueno, resulta que hace poquito casi me muero porque esto fue así. Sí, bueno, me dio un chungo, estaba en el hospital y estaba de baja laboral. Y claro, en ese momento que tú te planteas, Dios mío, que se cae el mundo, que no dejo de operar a corazón abierto, ¿qué hago ahora? Tengo que llamar a mi jefe y voy a estar una semana sin trabajar y bueno, no pasa nada, la vida sigue, se dejan de publicar cosas en Instagram. Y no pasa nada. Oye, y entonces ahí, mientras estoy en el hospital, porque no tenía nada más que hacer,
porque es que de verdad todavía ha sido como muy así, no me dejaba ni tener el móvil, pues entonces me pongo a pensar y me acuerdo de esa frase y yo pensé, joder, qué guay, es verdad, qué guay era la Aurora de tercero de gráfico y cómo he perdido el rumbo en este tiempo. Y entonces digo, bueno, venga, voy a coger esto. Entonces os cuento, yo ahora estoy intentando rehacer mi portfolio de ilustración con esa idea. No sé si me llevará a algún sitio, pero bueno, que yo os traía como mi reflexión de cuando estaba en la SD para que sepáis que la estoy retomando, que las cosas que se piensan ahora molan en el futuro, ¿no? Que yo tenía un poco la sensación de que algunos trabajos era como, se quedan en la SD y ya está, y no, todo ese camino continúa. Y bueno, pues nada, aquí he puesto 9 de cada 10 dentistas recomiendan que te centres en el tipo de proyectos que quieres hacer. Bueno, os cuento un poco lo que es esto. A ver, tengo un punterito por aquí, ¿no? Sí, mira, esta imagen es de una campaña que vamos a sacar mañana, que es San Valentín, en Grindr, que es prepárate que esta noche hay tema. Y entonces yo les dije, yo quiero dibujar, y me dijeron, pues dibuja. Y digo, pues fenomenal. Y entonces hice este cupido con el condoncito y con la PrEP por todas partes. Y estoy muy contenta, la verdad. Pues puede que no sea el diseño más pulcro de la vida, pero me han dejado hacer un poco lo que me apetecía. Y esto de aquí es bueno, con la campaña de mujeres transmigrantes que os había contado antes, trabajadoras sexuales, con VIH, pues se me ocurrió la idea de cuando me dijeron que podía pintar una fachada de estas, una cristalera en Malasaña, pues dije, pues mira, voy a hablar de mujeres diversas con VIH, porque ese era el punto, teníamos que dibujar algo sobre el VIH, y la verdad que estuve muy contenta, y de repente me venía la gente y me decía, perdona, ¿te puedo hacer una foto? Y yo diciendo, sí. Y esa foto me la mandó una señora que pasaba por la calle, no es ningún amigo, lo prometo. Y luego, la tercera imagen que os he traído por ahí es un proyecto que estoy haciendo ahora con un colega, que estamos hablando con una editorial, porque yo toda la vida había querido sacar un juego de mesa. Pero que es que cuando entras, sales de aquí y empiezas a currar y a currar y a currar y dices, ya no tengo tiempo de hacer nada, ¿dónde está mi puñetero juego de mesa? Entonces he cogido, he hablado con un amigo, nos hemos puesto a hablar con una editorial y nos ha dicho, yo lo que quiero son ilustraciones chulas. El juego me da igual. Y he dicho, esta es la mía. Yo no sé hacer un juego de mesa, pero sé ilustrar. Entonces yo me he puesto a hacer esto y por ahora parece que les gustan. Y yo lo traigo un poco porque es como... Para mí es ese momento en el que me he planteado, joder, pues hay cosas que yo no sé si me van a reportar pasta o no, pero me apetece hacer. Y que hay veces que perdemos ese rumbo y dices, bueno, es que yo voy a currar por la mañana, voy a las 9, me voy a las 6, luego estoy reventada, me veo una serie en Netflix y a dormir. Y bueno, lo de salir a las 6 es una utopía porque sales en Publi, sales a la hora que te toque. Y si es a las 6 del día siguiente, pues es a las 6 del día siguiente. Entonces, bueno, os he traído estos ejemplos que para mí están siendo cosas que estoy haciendo ahora y que me están gustando y que me están emocionando mucho y que me traen por otro camino diferente. Entonces, bueno... Pues nada, os voy a he hecho unas cuentas que me he inventado porque como no soy matemática, porque por eso estudié diseño, pues nada, he puesto ganas de currar, más ser fiel a tu discurso entre las horas que le puedes dedicar, porque es que esa es otra, que yo siempre le puedo dedicar muchas horas y me olvido de que hay que dormir, es igual a los proyectos que te motivan más. Que esos proyectos son mejores proyectos por lo general porque le dedicas un cariño y un mimo y tal. Entonces esos mejores proyectos lo que hacen es traerte mejores clientes. Esos mejores clientes te traen más curro, porque cuando están contentos contigo, clientes buenos, no de los que te están mareando la perdiz 80 días seguidos, te traen más curro. Y ese curro es más dinero. Entonces, yo he pasado de cobrar menos a literalmente estar cobrando el doble, o sea, yo lo hablo en dinero porque también es importante, a literalmente estar cobrando el doble que cuando estaba haciendo publicidad cobrando bastante bien. Y he dicho, oye, pues igual es por aquí. ¿No? Igual hay que dar un paso atrás, porque en ese momento yo me cagué, de verdad, o sea, el momento que dije, bueno, pues vamos a ver cómo puedo pagar las cuentas, la hipoteca y las cosas y los gastos y tal, con lo que tengo en el banco, pues puedo tirar unos meses y de repente ser fiel a mí sí que ha significado tener más trabajo y trabajo bueno. Y pues nada, eso es todo, simplemente os mando la reflexión y ya cada uno lo que quiera. Hola.
¿Se escucha? Hola. Luz verde. Hola. ¿Lo intento otra vez? Vale. Para quien no vio mi interrumpida o atragantada charla en la que contaba mi TFG en septiembre, hay días y días, chicas, hay que permitírselos. Pues nada, hoy vengo a contar un poco mi proceso tratando de encontrar mi identidad. Spoiler, no lo he conseguido. Pero bueno, estoy disfrutando del proceso y me encantan todas las charlas que están haciendo mis compañeros porque literalmente se enfocan un poco en lo que quiero transmitir hoy, ¿vale? Bueno, como preludio o algo, o sea, decir que la identidad es todo a lo que nosotras como diseñadoras y que nos enseñan a tener ego en esta escuela queremos conseguir, ¿no? Aquello que nos identifique, caracterice, nos haga diferentes y que sobre todo nos motive a querer seguir explorando y mejorando dentro de esto que hemos construido como nuestro estilo, nuestra manera de hacer o lo que sea. Entonces, pues partiendo un poco de esa base, o sea, creo que cada uno debería de analizar un poco su origen, o sea, desde dónde parte, si desde pequeñito tenía una motivación, de repente empezó una carrera, se dio cuenta de que no por una charla borracha con una amiga, y entonces se cambió, hizo diseño y encontró su camino, mi caso. Y entonces yo comencé a pensar, vale, creo que tengo una identidad, ¿pero estoy siguiendo una corriente o estoy creando algo propio? Yo no paraba de repetírmelo al principio. Entonces, por tener un poco de contexto, por favor, no juzguen. Estos son proyectos que hice aquí en la escuela, de las propuestas que me hacían. Este fue el primero de todísimos, uno de segundo y uno de tercero o cuarto, no me acuerdo. Entonces, bueno, la invitación de la escuela a que diera esta charla me ha encantado realmente porque me he parado a reflexionar algo que jamás hago sobre cómo está haciendo como todo este camino desde que entré en diseño, que de verdad que para mí fue un paso súper importante cambiarme de carrera. Y nada, o sea, creo que este repaso por toda la universidad, en realidad sí que fui consciente durante toda la carrera de estas preguntas. Y me las fui haciendo todo el rato para poder dar un poquito más de ese lado mío en los proyectos que me iban surgiendo, pues en mi caso de interiores, pues en ideación y no me sé los nombres de las demás asignaturas, pero bueno. Entonces, comencé principalmente, y para mí esto fue de lo más importante, por preguntarme en qué fase del proyecto disfruto más. ¿Por qué? Porque para mí disfrutar es sinónimo de esforzarte o hacer cosas con cariño, con un poco más de mimo y detalle, y para mí ser diseñador es prestar atención al detalle. Entonces, yo identifiqué, o sea, esto ya es personal de cada uno, pero yo identifiqué que a mí me gustaba muchísimo la parte de ideación, o sea, me gusta muchísimo trabajar con ideas, o sea, con conceptos, metáforas, intentando relacionar todo con el objetivo del proyecto, ¿no? Y luego, cómo exploro mi identidad dentro del proyecto, o sea, cómo decía yo, o sea, ¿estoy representándome a mí o estoy haciendo una cosa un poco general, basada en tendencias o lo que sea? Que también está muy bien, explorarse. Entonces yo me di cuenta de que en todos los proyectos, sobre todo lo que yo consideraba que eran mis mejores proyectos de la escuela, eran aquellos que tenían un objetivo más comercial, ¿no? O sea, como que me gustaba explorar mi identidad a través de la de otro. No sé si se entiende. Entonces, como primeros pasos, pues nada, me puse a trabajar en diferentes proyectos en la escuela y yo trataba un poco de eso, pues si en el anterior proyecto me di cuenta que una cosa que se me da bien es comunicar el proyecto, o sea, se me da muy bien el grafismo, creo que una identidad también llena de colorinchis y de todo, me encantan los axos, diagramas, o sea, me encanta. Entonces, nada, traté de hacer proyectos que un poco de una forma formal y volumétrica, porque al final el interiorismo es un poco crear espacios que vayan envolviéndote, transmitiéndote emociones y de todo, pero yo quería como enfocarlo en toda esa conceptualización que para mí era mucho más importante que, yo qué sé, la gama de colores que estaba usando, no sé.
Entonces, bueno, eso fue como mi paso por la escuela. Luego, claro, ya pensando en un mañana, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo vivo en el mañana constantemente. Yo sabía que en algún momento tendría que ponerme a trabajar. y nada, y entonces dije, vale, pues aquí pasan dos cosas, que uno, no quiero perder mi identidad, porque cuando salí o sea, estos son proyectos de un montón de años, y creo que más o menos hablan un poco de lo mismo. Entonces, no quiero perder esta identidad. Luego, me gusta trabajar en equipo y en eso consiste un estudio, en una identidad colectiva. Y luego la identidad ligada, que es que los estudios trabajamos para clientes, o sea, somos un negocio. Entonces, en esta segunda etapa, ya pensando en la identidad colectiva, trabajar en un estudio, pensé, ¿hay espacio para la individualidad? O sea, para mi propio estilo, y cómo puedo aportar algo nuevo sin romper la armonía de este estudio, porque este estudio ya funciona, tiene éxito internacional, en mi caso. O sea, realmente soy necesaria aquí, soy algo de paso. Empecé de prácticas, o sea, nunca pensé que iba a seguir trabajando con ellos. Entonces, bueno, yo me flipé un montón, me tardé prácticamente 3 meses en hacer mi portfolio, o sea, de proyectos de la escuela y alguna otra cosa que había podido hacer por mi cuenta, y le presenté a este estudio que a mí me encantaba a raíz de, o sea, les conocí creo por Casa de Cor, luego fui a un par de charlas de Héctor Ruiz, que es mi jefe, y me gustaba un montón como la visión que tenía. Y me cuadraban muchas cosas, y entonces nada, pues le presento el portfolio y le digo, oye, me encantaría hacer prácticas contigo. No tenían contrato con la escuela, así que si a ustedes les interesa trabajar con otra gente, háganlo. O sea, ustedes tiren la propuesta, a ver qué tal. Y nada, me llamaron enseguida, a los 2 días me puse a chillar. Y desde entonces tuvimos una entrevista, me puse a trabajar con ellos. Y vale, identidad colectiva. Entonces ya estoy currando, bueno, de prácticas en el estudio. Y tengo la súper suerte de que nos empezamos a llevar muy bien en lo personal, y me involucran en todas las fases del proyecto. O sea, voy a visitas de obra, conversaciones con clientes, me invitan a conferencias, eventos de prensa, todo. O sea, para mí eso fue una suerte increíble. Entonces, empiezo a trabajar en los proyectos, me empapo muchísimo de ellos. O sea, yo estaba tan, no sé, como extasiada, porque claro, o sea, partiendo de la base de que la escuela te incita un poco a pensar algo grande, a hacer proyectos como muy, no sé, que se salga un poco de la norma, atreverte a pensar sin presupuesto, que eso es muy importante. Tú primero diseña y ya luego lo vas bajando. Entonces, cuando empecé a trabajar en todos estos proyectos, me flipé un montón, me puse a estudiar todo lo que habían hecho anteriormente también. También fue parte un poco de una conversación que íbamos teniendo. Y me doy cuenta de que todos los proyectos son súper diferentes entre sí, y sin embargo, para mí tienen el mismo lenguaje. O sea, tienen una identidad súper clara, marcada, muy arquitectónica, en mi opinión. Claro, mi jefe es arquitecto. Y nada, o sea, y también me doy cuenta, trabajando en el estudio, que me encanta tocar proyectos de diferentes sectores, es decir, contract, residencial, arquitectura efímera, o sea, como que me gusta un poco explorar todas las posibilidades del mercado. Y que me gusta mucho trabajar en equipo, que es una cosa que aquí en la escuela pensaba que no, pero sí. Luego, luego también trabajando en la escuela, vale, Albic, esto es un ejemplo de solo una marca con la que hemos trabajado a lo largo de los años. Aquí hay proyectos en los que yo no he participado, pero otros que sí. Y creo que algunos de ustedes han podido ir de visita a ese showroom, que es en Hermosilla, por aquí, por el barrio de Salamanca. Y bueno, a ver, esta es la historia de Albic, la marca que comenzó, o sea, se puso en contacto con Héctor cuando literalmente no tenía ningún tipo de posicionamiento en el mercado, o sea, nada. Solo, o sea, como se definían como empresa con paneles para cocinas, o sea, puertas de cocinas. Y Héctor
que tiene una visión muy de mercado, comercial, o sea, como que tiene muy claro este tipo de posicionamiento comercial. Les dijo, vamos a intentar trasladar este material, porque son maderas, o sea, panelados y tal. Vamos a intentar trasladar esto a un universo que ejemplifique todas las posibilidades que tiene este material. Entonces, comenzamos con la casa amarilla, que sería esta de aquí abajo. Esta es otro proyecto. Y entonces, como que más o menos se daba a entender que el material era mucho más versátil que para ser solo una puerta, que tenía diferentes acabados, porque claro, o sea, cada proyecto forma parte de una evolución en la que el cliente obviamente tiene un negocio, quiere potenciar, pues en cada edición tendrá algo de potenciar, ¿no? O sea, en unas pues será la amplísima gama de colores que tiene, en otra que de repente tiene una nueva tecnología y pueden curvar los materiales, en otra pues que sacan una nueva tecnología, también se llama, de tipos de acabado, entonces sacan el Luxe Plus, que es azul, que refleja increíble, o sea, mucho más que un espejo. Entonces, como que todos los proyectos son como un reflejo de ese objetivo de marca que tenía Albic y cómo nosotros lo hemos trasladado a un universo que hable un poco de lo mismo, en plan sigue una narrativa y nada, o sea, se puede ver como un camino que va diciéndote, trabajar con este material, uno, es fácil, es económico, versátil, tiene un montón de acabados, etc., etc. Entonces, ¿con qué me doy cuenta de esto? Que una identidad es al mismo tiempo flexible porque se tiene que adaptar tanto a contextos como el lugar donde se hace una obra, o sea, hablando de interiores, ¿vale? Luego la cultura, el tipo de mercado, si te vas a presentar para solo nacional, internacional, etc. Y que para mí, o sea, lo que permanece, o sea, una identidad buena es aquella como que cuenta una historia y que, aunque vaya variando, o sea, aquí hay formas más rígidas, más curvas y tal, pero sigue hablando un poco el mismo estilo. Pues eso es lo que permanece. Entonces, cuando yo me planteo qué es la identidad, ¿no? Pues para mí la identidad es un proceso infinito de hacerte preguntas, que es lo que decía nuestra compañera, en la que todo el rato te está formulando cosas. O sea, yo comencé partiendo por en qué fase del proyecto disfruto. Una vez que tomo una decisión, paso a la siguiente pregunta. ¿Estoy siguiendo una tendencia? Que también está muy bien explorarla. Dentro de un poco, o sea, por ejemplo, fase del proyecto. Yo he decidido, me gusta idear. Vale, tendencia. Perdón que me trabé. Tendencia, vale, dentro de la ideación, ¿cómo puedo explorar la tendencia? O sea, porque está muy bien también, no sé, sentirte actual y todo el rollo. Y luego, individualidad dentro de un colectivo. Bueno, también decidir si te gusta trabajar para ti solo o para alguien. Es súper importante. Entonces, como toda esta serie de preguntas que, o sea, como a ella le fueron surgiendo y le van creciendo, se responde y le sale otra y otra, pues es que esa es la vida del diseñador. Y la identidad realmente se forja a través de tomar decisiones, replantearte esto y tener muy claras las cosas en las que puedes disfrutar, porque diseñar, para mí, tiene que ser disfrutarlo un poco. Entonces, bueno, esto ya es por curiosear un poco. Esto es lo que yo pensaba que quería hacer toda mi vida, que son proyectos mucho más informales, que me quería dedicar a urbanismo, paisajismo, a, no sé, como arquitectura efímera, me encantaba como todo este mundo. Entonces, en mi Erasmus me presenté súper flipada a una asociación que se llamaba Casa Gabolio, que hacía como talleres con niños y hice como este proyecto que hablaba un poco como del cuidado de los espacios comunes y de técnicas de tinción de materiales y tal con plantas, con vegetación. Entonces hice la propuesta, gané. Me hizo mucha gracia, española ganando en Italia. Y me becaron para ir a Barcelona a hacer un workshop. Y estuvo bien, la verdad, y lo pudimos hacer, me encantó hacerlo. Creo que se entendió perfectamente el proyecto, los niños estaban interactuando constantemente y yo, pues, en mi corazón lo llevo muchísimo porque fue lo primero que hice con mis manos. Luego, esto ya es trabajando dentro del estudio. Esta fue la primera,
bueno, realmente hice asistencia de dirección de obra porque mi compañero David, que es el mejor, me acompañó en la dirección de obra. Me encantó porque fue el primer proyecto, porque yo entré a estudio, había muchas cosas ya en marcha, y este fue el primer proyecto que hicimos desde cero. También es que Casa Decor es muy rápido, o sea, en un mes tienes que tener la propuesta, en un mes está construido, o sea, es todo presión absoluta. Pero me gustó mucho porque pude trabajar un proyecto desde cero, trabajando la ideación al máximo. Creo que pude participar y, por ejemplo, a mí se me da muy bien como crear toda esta narrativa conceptual, metafórica. Entonces, este proyecto, o sea, la marca patrocinadora era Ecoplen, que es textil. Entonces decidimos, Ecoplen tenía una nueva tecnología en el textil que conseguía atrapar los ácaros a través de la tela y como autolimpiarse y no sé qué, una locura. Y entonces, pues a mí se me ocurrió hacer, o sea, ¿qué limpia el aire en el mundo? Los árboles. Entonces yo dije, pues voy a hacer como que el textil es la copa del árbol, que te va un poco abrazando y no sé qué, y literalmente di la idea y salió. Me gusta mucho. Ah, bueno, y que ha salido en portadas súper locas, o sea, esta es de Corea. Flipada máxima, me encanta. ¡Qué vergüenza! Luego, por eso no me saco fotos, pero bueno, eso fue de... realmente estos proyectos los estoy enseñando para que sepan en todos los perfiles que he podido trabajar, porque me lleva a la siguiente pregunta que me planteé dentro de este proceso de la identidad. Entonces, esta fue la primera vez que diseñé toda la identidad de una colección cerámica, junto a mi jefe Héctor. Hice tanto el diseño gráfico, lo siento por la intrusión, conceptualización de escaparates, trabajé con un montón de equipos, me encantó, o sea, pude trabajar con prensa, con montadores, o sea, de todo. Fue súper interesante. También fue el primer proyecto en el que lloré, porque cuando hicimos este escaparate en Serrano, se me olvidó contar la cara de atrás, o sea, solo conté un lado, con lo cual pedí la mitad del material, estupendo, a 2 días de apertura. Pero bueno, se solucionó, mi equipo fue muy bueno conmigo, me podían haber dicho, amigas, fuera, pero no fue así y salió bien al final. Luego... Esto fue haciendo toda la dirección creativa del nuevo proyecto que se llama Starlight Christmas, o sea, Starlight no sé si saben qué es, yo tampoco lo sabía cuando salí de la escuela, lo siento, no soy rica, pero Starlight es como un festival como un poco boutique, es decir, como que hay un público muy pequeño para artistas súper grandes y se hace en Marbella. Y entonces han sacado hace 2 años Starlight Christmas, que es en Madrid, en IFEMA, y hicimos toda la dirección creativa. Estuve en el equipo de dirección creativa, dirección de obra también. Fue la primera dirección de obra que pude hacer sola, además en feria, que me encantó porque de repente se me abrió el mundo y dije, wow, o sea, feria, cuántas posibilidades. No sé, y también trabajé por primera vez con poco presupuesto porque mi estudio, la verdad es que tiene buenos clientes, por así decirlo. Y luego, a raíz de esto, feria se me da guay, me gusta, me doy cuenta de que se me da muy bien coordinar equipos y me encanta. A mí me llaman en el estudio la conseguidora porque me encanta llevarme bien con la gente y o sea, consigo cosas, o sea, quiero que esta gente participe porque me parece que tiene como una idea muy buena, un material muy bueno. En este caso era Creávalo, que crean este tipo de material reciclado a partir de toallas y sábanas de hoteles. Y o sea, tiene un montón de capacidades acústicas, como de absorción también como de humedad, o sea, una locura, me pareció súper guay. Y entonces en esa línea pues dijimos, pues un spa, o sea, silencio, absorción de humedad, etc. Y para mí es como un material súper versátil que podría haber sido una chapuza y mira que, o sea, qué elegante, opino. Y yo tirándome flores. Y nada, en este proyecto fue muy chulo porque también tuve la oportunidad de trabajar con Sigfrido Serra y con Welcome Design, porque yo pensé, a ver, este proyecto, como es una primera iniciativa que se llama Hotel Habitat, dentro de la Feria Habitat, dije, debería tener un poco más de tirada y
una cosa que creo que los jóvenes podemos aportar a este mundo ya consolidado del diseño es que trabajar con equipos mejora todos los proyectos. O sea, cuantos más equipos implicados, mucho mejor sale. Equipos creativos, me refiero. Los de los presupuestos son horribles. Y nada, me gustó un montón porque pude trabajar coordinando lo que me gustaba, ¿no? Consiguiendo materiales, conocía un montón de jefes de empresas inmobiliarias súper chulas, de Hábitat. Muy bien. Esto es del mismo espacio, ¿vale? Esto es con mi jefe. Y nada, fue muy divertido. Y bueno, y esto que también trabajé, o sea, como se me da guay hacer dirección, o sea, como coordinar equipos y de todo, pues sirvió como que le ayudó un poco en este sentido a encontrar los equipos que necesitaba para hacer Orange Forest, que lo hizo también en la misma edición de Hábitat. Y ya está, o sea, no he puesto más proyectos míos porque creo que, o sea, yo no tengo un estudio, ya lo haré, no tengo ninguna prisa. Pero o sea, quiero decir que quiero dejarles a todos claros que estén súper tranquilas, hay trabajo, que no hay prisa por nada, o sea que es mejor no copiar y aceptar qué es lo que se te da bien y entonces a partir de ahí explorarlo. No sé, o sea, chill, chicas. Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Carlos Escobedo, soy diseñador gráfico y de producto digital y también soy docente aquí en la Escuela Superior de Diseño y en el Máster de Branding de la Complutense, aunque lo que más ilusión me hace de estar hoy aquí es estar como exalumno, porque hay una pregunta que me lanzaba mucho al aire cuando era aquí alumno y sobre todo creo que hay un poema que lo conecta muy bien, que es esta cita de un poema de Carlos La Peña que dice: el panorama desde la rendija es desolador, pero es fácil decirlo desde la rendija. Creo que muchas veces esto lo podemos asemejar de alguna forma al diseño, en el sentido de el diseño de la rendija es X, pero es fácil o sencillo decirlo desde la rendija. Con esto me refiero a que muchas veces cuando terminamos la carrera o estamos en un momento donde tenemos que tomar determinadas decisiones, ni siquiera sabemos bien qué es lo que queremos hacer y luego nos vamos dando cuenta de que el camino nos va llevando por determinados lares que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado y son los caminos que más a gusto nos hacen sentirnos o los que nos van a descubrir otro camino diferente, ¿no? Yo comienzo estudiando arquitectura, en este caso, ni siquiera empiezo estudiando diseño gráfico y a los 2-3 años de carrera, cuando estaba a punto de pasar a tercero o cuarto, decido cambiarme aquí a la Escuela Superior de Diseño de Madrid y cuando estaba terminando la carrera, yo recuerdo una conversación con Marta Calleja cuando estábamos mirando para hacer las prácticas, donde yo le decía: creo que voy a hacer las prácticas en Matadero, Marta. Y Marta me decía: no, Carlos. No vas a hacerlas en Matadero, tienes que buscar alguna agencia, prueba primero ese mundo, para terminar en Matadero tienes muchísimo tiempo y si el día de mañana te gusta Matadero, que es un lugar fantástico, de hecho hace poco, y creo que sigue todavía en cartelera, Ana Rujas dio una obra increíble allí, pero en ese momento pensamos que lo mejor y lo más adecuado era una agencia. Yo en esos momentos hago una entrevista en R3, en ese momento me dice que no buscan a nadie y por cosas de la vida termino entrando en una agencia que se llama Waka. Waka, que es una agencia de diseño gráfico y de producto digital bastante interesante, donde es la primera vez que escucho también qué es esto del diseño de producto, qué es esto de la experiencia de usuario y de la interfaz. Entonces se me queda ahí esto en la oreja y empiezo a curiosear sobre lo que es, pero a los 4 meses de estar en Waka me llaman otra vez de R3 y me dicen: oye, que hicimos la entrevista contigo y nos gustaste y resulta que ahora sí que tenemos un hueco y si quieres entrar con nosotros puedes entrar como becario. Entonces decido en ese momento hacer unas dobles prácticas, hablo con Marta Calleja, volvemos a gestionar otra vez unas prácticas diferentes y estando en R3 termina de llamarme el gusanillo del diseño de producto digital porque en R3 había un departamento de branding, que es donde empecé a trabajar haciendo las prácticas de grado, pero también había un departamento de producto digital donde trabajábamos sobre todo haciendo plataformas interactivas y digitales en aplicaciones de marca, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que decido es volver a la Escuela Superior de Diseño de Madrid a estudiar el máster en diseño interactivo para formarme en este aspecto y poder pasar al departamento de digital en R3. En ese momento me ayudan bastante también en la empresa para poder hacer el máster, porque a ellos también les interesaba tener un perfil así.
y potenciar el departamento de digital, y es donde empezamos a aprender cosas relacionadas con la experiencia de usuario, que es esto del diseño centrado en el usuario, y aunque a día de hoy como tal no me dedico única y exclusivamente al producto digital, sino que me dedico también al mundo del branding, que es la principal rama en la que me encuentro, sí que el diseño centrado en el usuario o el DCU es algo con lo que ya es imposible no trabajar, y es algo que recomiendo que todo el mundo que estudie aquí, no que lo haga, pero a lo mejor que contemple la opción del máster en diseño interactivo, porque creo que es una opción muy interesante para enfocar el mundo del branding de otra manera diferente. En este caso, a mí me dio la opción de hacer un trabajo de fin de máster bastante interesante, que estaba enfocado en tipografía, y gané un Lau bronce con ello gracias a la escuela que me presentaron. Y por cosas de la vida, que es esto que os comentaba de la rendija, en este momento el diseño de la rendija era bastante confort, era un lugar conocido, yo trabajaba en el mundo de marca y de producto digital y todo estaba bien, pero sucede una cosa, que es que surge una oportunidad de trabajar en el gabinete de comunicación de un ministerio. Por cosas de la vida, contactan conmigo, me dicen estamos en tercer año de legislatura y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene un hueco libre dentro del gabinete de comunicación y necesitamos completar este cupo con una persona especializada en diseño, pero que también sea capaz de gestionar recursos como por ejemplo fotografías del ministro en viajes institucionales, por ejemplo también las campañas que sacaba el ministerio en aquel entonces, como las campañas de Sema Juguete o Armario Sostenible. Entonces, por cuestiones de la vida, un diseñador gráfico termina trabajando en el gabinete de comunicación de un ministerio. En este caso, el Ministerio de Consumo, de la Carne, de Alberto Garzón y todas esas polémicas que recordamos de aquel entonces, ¿no? Entonces, trabajando aquí en el Ministerio de Consumo, que fue durante el último año de legislatura, obviamente surgen muchísimas dudas de qué es el diseño y cómo observamos el diseño a través de esta rendija que comentábamos, ¿no? El diseño de repente pasa de ser algo conocido a algo completamente desconocido, pasamos de repente a, en vez de estar haciendo diseño en una agencia digital como era R3, una agencia de boutique con un diseño muy fino, me veo haciendo viajes institucionales con un ministro, cubriendo el tema de fotografía de un ministro, cubriendo las redes sociales del Ministerio de Consumo, viendo cómo funcionan las páginas web del ministerio o incluso realizando los pliegos de las campañas institucionales que más tarde lanzamos para que las agencias de publicidad participasen también dentro de cada uno de estos concursos, ¿no? Entonces, llega un momento también donde yo me empiezo a plantear realmente qué tipo de diseñador quiero ser y a qué me quiero dedicar exactamente. Por suerte, el diseño desde la rendija puede ser muchísimas cosas, pero como es fácil decirlo desde la rendija, al pasar un poco al otro lado, tuve la suerte en ese momento de que me contactan directamente de una consultora de diseño y marca, que es Design Bridge, lo que era antiguamente Superunion en España, y el último año de legislatura, yo en vez de continuar en política, por así decirlo, porque no soy político ni mucho menos, soy diseñador gráfico, decido que lo correcto es volver al mundo del branding y en ese momento surge la posibilidad también de continuar en el Ministerio de Sira Rego, que es el Ministerio de Juventud e Infancia, pero como os comentaba antes, ni soy político y lo que soy es diseñador gráfico, decido que el camino es retornar al mundo consultora y agencia y volver al mundo del diseño, ¿no? En Design Bridge también he tenido la oportunidad de dar clase en el máster de branding de la Universidad Complutense, que es un máster concertado que tenemos directamente con la universidad, y de trabajar con marcas icónicas españolas como puede ser Telefónica, que creo que de hecho estuvo aquí alguien de Estudio Dunbar contando también cómo había sido la construcción del espacio Telefónica, en donde nosotros también hemos estado involucrados, aparte de hacer el rebrand de Telefónica hace unos años, Movistar también, la marca Moeve, que es el cambio reciente que ha tenido la marca de Cepsa, Iberdrola, Grupo Bancolombia y determinadas marcas más, ¿no? Entonces, es cierto que en este momento en el que estoy, el diseño desde la rendija empieza a ser un poco más claro y no se ve tan oscuro e incierto como era en ese momento. Empiezas a ver que el diseño se puede aplicar a la mayoría de cosas de tu vida y que no es solamente un trabajo o una profesión, como los gustos que tienes o, por ejemplo, también el tipo de cultura que consumes y cómo se refleja todo ese gusto y todo ese diseño en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, películas como Perfect Days, El 47 o un libro que no me canso de recomendar estos días, que es Yo no sé de otras cosas, de Lisa Levy, que acaba de ser traducido al inglés en Nueva York, por cierto. Y poquito más. Entonces, la conclusión para mí de esto es: el diseño de la rendija era incierto y desconocido, pero era fácil decirlo desde la rendija.
en la posición sencilla, y aunque cuando vemos el diseño en cuarto de carrera de esa rendija que puede ser la escuela o nuestros propios prejuicios y demás, ni siquiera pensamos que a lo mejor podemos terminar en un ministerio de consumo, en una consultora de marca o haciendo pliegos para una campaña publicitaria. Así que nada, es un poco la conclusión y os agradezco mucho estar aquí escuchando. Gracias.